Antes de los dioses, antes de la moral y antes del sentido, existieron entidades que no buscaban fe, no escuchaban plegarias y no distinguen entre el bien y el mal. En Firanhonger los dioses antiguos no gobiernan, corrompen. Por eso hoy descenderemos a conocer a los dioses antiguos. Grogoroth no es un dios de palabras suaves ni promesas falsas. En Firanhonger su nombre está ligado al fuego, la carne, la violencia y la transformación irreversible. Es uno de los dioses antiguos, entidades primordiales que existían mucho antes de la humanidad y que ya no gobiernan directamente el mundo, pero cuyos restos de poder siguen filtrándose en la realidad. Grogoroth no crea por compasión, crea destruyendo. Es por eso que Grogoroth es conocido como el dios de la destrucción. Sin embargo, en el contexto del juego, la destrucción no significa únicamente aniquilación total, sino cambio violento, ruptura del orden y evolución forzada. Algo así como lo que representa el dios Shiva en el hinduismo, pero retorcido. Su influencia está asociada al fuego, la mutilación, la carne transformada y el sufrimiento como catalizador de poder. A diferencia de dioses benevolentes o protectores, Grogoroth no distingue entre el bien y el mal. Para él, la destrucción es una ley natural, una fase totalmente necesaria del ciclo de la existencia. Grogoroth pertenece al mismo grupo de Sylvian, Vinushka y Rer, los dioses antiguos, deidades casi olvidadas que abandonaron el mundo, o al menos dejaron de interactuar con él de forma directa. Sin embargo, su retirada no fue un acto de bondad, sino una consecuencia del paso del tiempo y de la decadencia de su era. Y aún así, Grogoroth sigue presente a través de rituales, mediante textos antiguos y por medio de marcas, hechizos y símbolos. Su poder en ningún momento ha desaparecido, solo se ha fragmentado. Sus seguidores no lo veneran esperando salvación, sino poder. Los rituales asociados a él son brutales, sangrientos y deliberadamente extremos. Para este dios no hay recompensas gratuitas. Cada bendición exige un precio físico o espiritual. En Firanhonger, el conocimiento de Grogoroth se obtiene a través de grimorios, símbolos grabados en ruinas y prácticas prohibidas. El fuego es su elemento principal. Sin embargo, no sirve como símbolo de purificación, sino como fuerza que reduce todo a su forma básica. Los hechizos relacionados con Grogoroth son algunos de los más destructivos, de ahí que su magia no esté pensada para proteger ni curar, sino para romper cuerpos y voluntades. Invocar su poder implica daño extremo, consecuencias físicas y un riesgo constante para quien lo utiliza. Grogoroth no concede control total sobre su energía. El usuario simplemente canaliza algo que no puede dominar. Grogoroth representa una verdad incómoda del mundo de Firanhonger, que la violencia y el sufrimiento no son anomalías, sino parte fundamental de la existencia. No es el dios del caos irracional, sino el dios de la inevitabilidad. Todo se rompe, todo se quema, todo cambia, quiera o no. En este mundo, la destrucción no es el final, es el proceso. Grogoroth no odia a la humanidad, tampoco la protege. Simplemente existe como una fuerza antigua que observa cómo todo se descompone y se transforma. En Firanhonger, conocer a Grogoroth no significa comprenderlo. Significa aceptar que la destrucción es una ley tan real como el hambre y el miedo, y una vez que su fuego te alcanza, ya no hay marcha atrás. Sylvian es una de los dioses antiguos de Firanhonger. A diferencia de otras entidades primordiales, su dominio no está ligado a la destrucción directa, sino a la creación, el amor, el deseo y la reproducción. Sin embargo, en este mundo, incluso estos conceptos están profundamente distorsionados. El amor de Sylvian no es puro ni idealizado, es físico, obsesivo y alejado de la moral humana. Sylvian es conocida como la diosa del amor y la creación. Su poder se manifiesta a través del cuerpo, la carne y la unión entre seres vivos. En Firanhonger, la creación no implica belleza ni armonía, sino multiplicación de vidas sin límites éticos. Sylvian no juzga, no distingue entre consentimiento, deseo o repulsión. Para ella, todo acto que genere vida, fusión o placer corporal es válido. Aunque Sylvian ya no actuó directamente, su influencia sigue presente en rituales, en textos antiguos y en la magia que se utiliza en su nombre. Su ausencia no significa debilidad, sino distancia. Los cultos de Sylvian no buscan orden ni salvación, buscan unión, placer y trascendencia a través del cuerpo. Los rituales vinculados a ella son íntimos,
perturbadores y deliberadamente transgresores. No hay límites claros entre lo sagrado y lo profano. En el juego, el conocimiento de Sylvian se obtiene mediante grimorios, símbolos arcanos y prácticas rituales específicas. De ahí que su adoración esté ligada a la entrega del cuerpo como ofrenda. La magia de Sylvian está relacionada con curación, restauración, reproducción y alteración corporal. A diferencia de la magia destructiva de Grogoroth, los dones de Sylvian reconstruyen y multiplican, aunque sin control ni garantía de estabilidad. Usar su poder implica aceptar cambios físicos. El cuerpo deja de ser un límite fijo y se convierte en un medio maleable. Sylvian representa la cara opuesta de la destrucción, la vida que continúa sin considerar consecuencias. En Fear and Hunger, su simbolismo deja claro que la creación sin límites puede ser tan aterradora como la aniquilación. La vida, cuando no tiene freno, deja de ser sagrada y se convierte en algo invasivo y abrumador. Sylvian no es una diosa compasiva, pero tampoco es cruel. Es una fuerza antigua que encarna el impulso de crear, reproducir y unir, sin atender a la voluntad o al sufrimiento humano. En el mundo de Fear and Hunger, amar no significa proteger, significa perder la forma original, y una vez que Sylvian deja su marca, el cuerpo jamás vuelve a ser el mismo. Vinushka es otro de los dioses antiguos del mundo de Fear and Hunger. Su dominio está ligado a la naturaleza, el crecimiento, la decadencia y el equilibrio entre ambos. A diferencia de otros dioses antiguos, Vinushka no representa extremos emocionales o físicos. Representa un proceso continuo, la vida que nace, crece y muere. Vinushka es conocido como el dios de la naturaleza. Su poder no se manifiesta a través del fuego, la carne o el deseo, sino mediante la tierra, las plantas, el crecimiento orgánico y la decadencia natural. En Fear and Hunger, la naturaleza no es benevolente, no protege al débil ni castiga al cruel, simplemente avanza. Vinushka encarna esa neutralidad absoluta. Como los demás, ya no gobierna directamente el mundo. Su retirada marca el fin de una era donde las fuerzas primordiales actuaban de forma directa sobre la humanidad. Sin embargo, su influencia persiste en la magia, en los símbolos antiguos y en el conocimiento prohibido que aún circula entre los humanos. Los cultos vinculados a Vinushka no buscan poder inmediato ni placer, buscan armonía con los ciclos naturales, incluso cuando estos resulten crueles. Sus rituales están ligados a la tierra, el crecimiento vegetal y la aceptación de la muerte como parte del proceso vital. En Fear and Hunger, el conocimiento de Vinushka se obtiene a través de textos antiguos, símbolos arcanos y prácticas rituales relacionadas con la naturaleza. No se le adoraba para evitar la muerte, sino para aceptarla como una consecuencia inevitable. La magia relacionada con Vinushka está centrada en el crecimiento, la regeneración y la manipulación de fuerzas naturales, a diferencia de la curación de Sylvian o de la destrucción de Grogoroth. El poder de Vinushka restaura de forma lenta y constante, siguiendo ciclos. Nada es inmediato, nada es gratuito. Usar su poder implica someterse al ritmo de la naturaleza, no imponer la voluntad humana sobre ella. Vinushka representa el equilibrio impersonal. En el mundo de Fear and Hunger, su presencia recuerda que la vida no tiene propósito moral, el sufrimiento no es castigo, y la muerte no es una aberración. Todo forma parte del mismo ciclo. La naturaleza no es justa, solo es constante. Por eso Vinushka no ofrece salvación, pero tampoco destrucción inmediata. Es la fuerza silenciosa que observa cómo todo crece y eventualmente se marchita. En Fear and Hunger, comprender a Vinushka es entender que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes del mismo proceso inevitable. Y frente a ese ciclo, la voluntad humana no significa nada. Re es uno de los dioses antiguos del mundo de Fear and Hunger. Su presencia está ligada a la luna, la noche, la observación y la distorsión de la mente. A diferencia de otros dioses, Re no actúa a través de la fuerza ni la transformación física. Su dominio se manifiesta en la percepción, en la conciencia y en la forma en que los humanos interpretan la realidad. Re es conocido como el dios de la luna. Su influencia está asociada a la luz lunar, los ciclos nocturnos y el deterioro progresivo de la cordura. En Fear and Hunger, la luna no es un símbolo de calma o guía, es una presencia constante que observa sin intervenir. Re no destruye cuerpos, descompone la mente. Como los demás, ya no gobierna directamente el mundo, pero su retiro no eliminó su influencia, la dejó suspendida filtrándose a través de rituales, símbolos y fenómenos ligados a la luna, y aún sin embargo, Re es un dios distante entre los antiguos.
Los cultos de Re'er no buscan protección ni estabilidad, buscan conocimiento, revelación y observación. Sus rituales están ligados a la noche, la exposición a la luz lunar y la aceptación de la pérdida de la cordura como un precio necesario. En Firanhonger, el contacto con Re'er implica riesgo mental constante. El conocimiento que otorga no ilumina, desorienta. En él no hay claridad, solo capas de interpretación cada vez más inestables. La magia relacionada con Re'er está ligada a la alteración de la mente, la percepción distorsionada y la influencia indirecta sobre la realidad. Usar su poder no garantiza control. Cuanto más se invoca, más frágil se vuelve la conciencia del usuario. Pero Re'er no ofrece dominio sobre la locura, ofrece exposición a ella. Re'er representa la observación sin simpatía. En Firanhonger, su simbolismo deja claro que conocer no significa comprender, ver no significa controlar, y la verdad puede ser destructiva para la mente humana. La luna de Re'er no guía, vigila. El mismo Re'er no castiga, no premia. Simplemente observa cómo la humanidad se rompe al intentar entender lo que está más allá de su alcance. En Firanhonger, mirar demasiado tiempo a la luna no trae respuestas, solo dudas, paranoia y pérdida de identidad. Y cuando Re'er fija su atención en ti, no hay refugio en la oscuridad. Como vimos, Grogoroth representa la destrucción, Sylvian representa la creación y el amor, pero no en un sentido idealizado, y Vinushka representa la naturaleza y el equilibrio. Estos tres dioses no actúan como individuos aislados, sino que forman parte de una estructura funcional. Grogoroth rompe, Sylvian reproduce, y Vinushka equilibra. No existe uno sin los otros. En Firanhonger, este equilibrio no es justo ni amable, ni diseñado para los humanos. Es simplemente la base de la realidad. Los dioses antiguos ya no gobiernan directamente el mundo. Su era terminó hace mucho tiempo, pero su retirada no eliminó sus leyes. El mundo sigue funcionando bajo sus principios. Destrucción inevitable, creación sin moral y ciclos indiferentes. Los humanos no escaparon de los dioses antiguos, solo heredaron un mundo construido sobre ellos. Grogoroth, Sylvian y Vinushka no buscan adoración, no ofrecen salvación, no responden plegarias. Son verdades antiguas, inscritas en la carne, la vida y la muerte. En Firanhonger, el horror no proviene de monstruos, proviene de entender que el sufrimiento no es el horror del mundo, es parte de su diseño, y ese diseño fue escrito mucho antes de que la humanidad existiera. Pero ¿dónde queda Re'er en todo esto? Pues mientras Grogoroth destruye, mientras Sylvian crea y Vinushka permite que el ciclo continúe, Re'er simplemente observa, no interviene en la carne, no regula la vida ni detiene la muerte. Su dominio no está en el mundo físico, sino en la mirada. Mientras los otros dioses antiguos dejaron leyes inscritas en la existencia, Re'er dejó una advertencia invisible, que entender el mundo tal como es puede destruir aquello que te permite existir dentro de él. Si te gustan los mitos misteriosos y quieres saber más, solamente tienes que dar clic en este video.